No. Bueno, estamos otra vez en el Zoom polaco, queridos y queridas. Vamos a hacer un Zoom esta noche con respecto al papel de China en el escenario internacional. Vamos a desmenuzar o tratar de desmenuzar cuáles son las características de China como una potencia global en estos momentos, cuáles son sus potencialidades como un hegemón, de superar como hegemón a Estados Unidos. Si hay tal posibilidad o no, vamos a poner en la mesa los datos y nuestras perspectivas de que hacia dónde va el liderazgo de China en el escenario internacional. Como primer punto, pues yo me permito decir el papel histórico que China tuvo siempre en el escenario internacional. Vamos a decirlo a grandes rasgos, pues porque no somos historiadores, pero pues China siempre ha tenido una especie de ambición de controlar el mundo que hasta cierto punto conocía en la antigüedad, y hasta cierto punto su visión era imperial, ¿no? Y siempre fue su ambición tener una trascendencia y una influencia en sus zonas aledañas, ¿no? Y prueba de ello, pues fueron las antiguas rutas de la seda y todo eso, y que tiene cierto simbolismo en cómo ahorita está tratando de retomar esa hegemonía. Y podemos ver también que retoma de cierta manera esas bases imperiales como de una manera un poco extraña, híbrida, con el asunto este del partido único y los líderes que ha tenido, y sobre todo con Xi Jinping, ¿no? No sé quién más quiera seguir hablando, por ejemplo, del avance hegemónico de China en los últimos 20 años. No, jalo. Ah, bueno, bueno, vas. No, adelante, déjame adelante. hacer una acotación porque creo que se descoció demasiado a Abraham y se le olvida que sí a esta tendencia. No sé quién tiene prendido el micrófono. Gracias, Poli. A esta tendencia expansionista que sí tuvo China, también en los chinos hay lo opuesto, son como muy dicotómicos. Porque si bien como no somos historiadores, no me acuerdo con qué emperador fue, también hubo un retrotraimiento, así de, ¿saben qué? No, vámonos, nosotros somos solo para nosotros, el Imperio Medio es para el Imperio Medio, además es tan grande China que necesita poco y se quedó solamente como en su área de influencia, que después se pierde y se vuelve un país bastante subordinado. Prueba de ello es la muralla china, de lo que tú estás diciendo, ¿no? La muralla china era una especie como de aislacionismo con el mundo. Bueno, era ahí para defenderse de los mongoles que les iban y les daban unas madrizas a cada rato, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya ahora sí vamos a ampliar el tema. Vas, sí. Poli, lo siento. No te preocupes. Yo lo único, con la introducción que acabas de dar, lo único que puedo decir es un chow mein para dominarlos a todos. No manches, o sea, sí me queda claro que... Me queda claro que China siempre ha tenido como esa idea imperialista de tirar para adelante, pero sí cabe mencionar, vamos a omitir toda esta historia milenaria de las dinastías chinas y demás. Vamos a centrarnos, yo creo que es importante, en dos procesos sociales muy destacados de toda la historia china. Uno precisamente que es este periodo de Primera Guerra Mundial, preguerra y Segunda Guerra Mundial, y obviamente la Revolución Cultural de Mao, para poder entender el contexto histórico en el que actualmente se está desenvolviendo China como una potencia hegemónica, que insisto, no le falta todavía no es potencia hegemónica para superar a los gringos. Ahí tenemos un pleito tuyo, pero okay. Bueno, después... Ahorita lo tratamos, nada más déjame... Hoy ando castroso, perdón. Déjame hago otra acotación. Aquí tendríamos que irnos a partir del... O sea, si bien no lo vamos a tratar como tal, habría que considerar más bien desde el mediados del 1800, que es cuando es la debacle del imperio y las guerras del opio
y el dominio británico. Porque eso también marca lo que pasa después. Es una herida en la cultura china y en su entendimiento de ellos mismos. Y también demarca muchas cosas que pasan después y por qué en buena medida te da el aislacionismo de Mao, ¿no? Porque todo el exterior es malo, porque incluso rompen con Rusia, con la Unión Soviética. Ya, perdón, ahora sí, sigan. Es que hoy ando jodón, ustedes disculpen. No te preocupes. Estamos hablando totalmente de una... ya me di cuenta. Estaríamos hablando totalmente de una autocracia, pues, ¿no? Una situación ahí bien rara, pero sí, bien, como bien lo mencionas, es importante centrarnos en esa parte, porque justo China se entiende a sí misma como si el tiempo no hubiese avanzado y perpetra y profundiza el feudalismo como un sistema que les funcionó durante muchísimos años, milenios estamos hablando. Pues. De ahí la necesidad y también incluso es causalidad esta como un poquito el proceso ruso también de ser una sociedad, digamos, más o menos feudal, a brincarse el capitalismo y lanzarse hasta el socialismo, más o menos sucede el mismo proceso con China. Posiblemente por la cercanía, no lo sé, por la influencia que pudo haber incluso, que no pudo, que de hecho tuvo la Revolución de Octubre en aquella zona, pero sí es importante destacar justo eso. Partimos de una economía primordialmente feudalista a una atrasada, muy atrasada. Agrícola eminentemente. Por supuesto, sí, claro. Y con muchísimos problemas de desigualdad y muchísimos problemas incluso de castas, que me atrevo a decir que a la fecha continúan. Ya no tan profundamente, pero sí sigue algún de dejo, pues digamos que es la carga de la tradición, ¿no? Pero sí, vuelvo al punto, es importante destacar eso. Entonces, ¿cómo pasa de una economía eminentemente feudal, incluso agrícola, primaria, por decirlo de alguna forma, sin ser peyorativo, a un sistema totalmente, pues sí, vamos a decirlo, intervencionista del Estado, es decir, socialista, que incluso es la revolución cultural de Mao, es lo que le da presencia a China, no solamente en el mundo, sino en la zona. Es precisamente eso, pues. La revolución de Mao es lo que termina de amalgamar toda esa heterogeneidad que había en la sociedad china. Y entonces empieza ahora sí, curiosamente, a abrirse un poquito más y a mirar ahora sí con ojos imperialistas a los japoneses y a los coreanos y a toda aquella zona de ojitos diminutos. Con apre. Con apre. No lo digo en sentido peyorativo. Ay, lo bueno es que nadie nos hace caso. Tengo los ojos ¿no? chiquitos, Qué bueno que no tenemos audiencia, si no. Imagínate. Ya, prometo que cuando tengamos audiencia me voy a recatar un poco más. Se mamó. Iba a decir otra cosa, pero ya mejor no digas nada, güey. Ya no lo suavizo lo compongas, un güey. poco. Ya no lo compongas. Adelante, Choco. No sé, concuerdo en lo fundamental con Poli. Haría dos acotaciones. Creo que la cuestión de... No amalgama la heterogeneidad, porque eso lo había hecho el imperio también. No, más bien lo reconfigura. O sea, la reconfigura a una nueva realidad, a una nueva autoridad suprema cuasi divina, ¿no? Porque era lo que entendían los chinos de antes. Y es en lo que se convierte Mao, ¿no? Es una especie de Dios encarnado. Y luego es cuando él muere, cuando empieza a haber un ver hacia afuera. Porque además también los chinos tienen sus deudas históricas con los japoneses, que después de ser, China es la cultura madre de la zona, ¿no? Tanto Japón como Corea surgen de China. Después Japón se crece y le ponen su madre a todos en el área.
Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y es hasta después, es hasta los 70s, fundamentalmente con la visita de Nixon, que si no me equivoco ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, es en el 74, donde empiezan a abrirse al mundo impulsados por Estados Unidos con la idea otra vez de hacerse de un dragón mascota como en Juego de Tronos, ¿no? No más que el dragón es necio y no quiere ser, mascota. Lo que usted diga, señor. Ok. Esto no es una dictadura, ¿eh? Por favor. Que te quede claro que esto no es una dictadura. Bueno. Gulag. Al gulag. Nada más para hacer esta acotación, ¿no? Ya, en serio. La apertura económica de China fue una herramienta de Occidente para tratar de contener a la URSS. No creo. No, vas tú. Más bien ahí es al revés, ¿no? La URSS utilizó la revolución cultural de Mao para fortalecerse en esa zona. Que al final le salió mal. No, pero yo lo digo como una herramienta de Occidente para tratar de contener a la URSS. No, para nada. No, en absoluto. Más bien lo que trató como de hacer en ese entonces Nixon fue como acercarse a esa partecita como para medirle el agua a los camotes, a ver de cómo estaban las cosas, qué tan punto de ebullición llegaba el agua por aquellos lares, ¿no? Pero como bien lo comenta David, pues no le funcionó a la URSS, más bien es a la URSS a la que no le funcionó. Y el único vestigio que queda de ese intento de vamos a llamar internacional socialista, suena el himno acá atrásito, me lo pones en edición por favor, es Corea del Norte. Ajá. A ver, es Corea del Norte. Y que estaba ok, no, porque además si no me equivoco para esos momentos, en algún momento de los 60, si no me equivoco, la China de Mao rompe con la Rusia soviética. Uh-huh. Entonces ya no hay como esta afiliación en donde el involucramiento estadounidense implique un golpe directo a Rusia. Creo que sí, hay un intento de contener lo que era la amenaza roja, pero no de Rusia, no de la Unión Soviética como tal, sino de como la expansión del comunismo en áreas, era debilitar el comunismo, que al final, pues funciona, o sea, la estrategia funciona a medias, porque decir que China es comunista es como decir que México es una democracia plena, no lo somos, ¿no? Y China ya no es comunista, o sea, bueno. Sí, no. China de comunista ya no tiene nada, es un sistema autoritario de capitalismo centralizado. Y por eso le está dando vueltas a todos los demás. No sé, y bueno, aquí el importante, porque ya todos nos acordamos nada más del Xi Jinping, pero ya nadie se acuerda de Xiaoping, que fue Deng Xiaoping, que fue el que empezó como la apertura y la transformación de China en la fábrica del mundo. Que de ahí es donde viene inicialmente el poder de China en los 2000, ¿no? Uh-huh. De que todo el mundo le fue a votar ahí, sí, la fábrica para China, y de repente pues tenían todo el dinero del mundo para malgastarlo. Porque aparte dijeron, pues es que esto nos causa contaminación aquí. Mano la China, ahí no hay regulación allá, no hay texto. Y los chinos a partir de los, si no me equivoco, fue 80s, 90s, uh-huh. Empezaron a demandar, probablemente sea hasta los 2000, pero según yo antes, empezaron a demandar para aceptar las fábricas transferencias de tecnología. Exacto. Transferencias viejas, ¿no? Les daban lo de 5 años antes, lo de 10 años antes, pero cuando tienes a toda la gente en la universidad está aprendiendo matemáticas para no morirse, después puedes usar todos los planos que te dieron para hacer lo que a ti se te dé la gana, que al final de cuentas es lo que estamos viendo ahorita. Claro. Y es que es justo eso, ahí está el quid de la cuestión. China durante mucho tiempo, aunque pareciese silenciosa, incluso casi desaparecida del mapa de la geopolítica, invirtió capital humano durante muchos años. Sí, desde los 70. Es lo que más tiene China, ¿no? Entonces, desde los 70 justo veníamos ya hablando de una pirámide poblacional sumamente
prolongada al crecimiento desproporcional. Entonces, pues, ¿qué es lo que si tú tienes, ahora sí que aplicaron la de si el cielo te da limones, pues haz limonada. Si lo que más tengo es capital humano, pues invierte en capital Las fábricas. humano. Sí, Exactamente. claro, ¿no? Y de pronto ves imágenes, ¿no? Así como de los Simpsons de ¿cómo? Meto, rajo, saco tripas, ¿no? Y así, porque a final de cuentas aprendieron a trabajar en serie de una forma tan coordinada que por eso hoy son lo que son. Simplemente lo que hoy es China es resultado de una inversión de años, de una inversión silenciosa de años, de reconfigurar su misma sociedad. Ajá, claro, de reconfigurar su sociedad sin perder las costumbres, es decir, sin perder identidad, que eso también es una situación bien ahí interesante. ahorita que entremos Aunque a la haya opción pleito hegemónica, te lo voy a todavía discutir. Okay. Aunque hay todavía pleito entre cuál es la verdadera China, ¿no? Que ese es otro conflicto que también podríamos ahí medio abordar un poquito, ¿no? Si la China continental o China Taipei, mejor conocida como Taiwán, ¿no? Que ahí se andan peleando la hegemonía de ver quién llegó primero se llamó China. Que ese es otro de los conflictos que trae ahí, además de Hong Kong. Y la manera en la cómo lo está resolviendo, ya todos lo sabemos, no es precisamente una forma muy pacífica de ve, llego, te toco la puerta y ya no me pegues, por favor, ¿no? Pero sí, entonces, sí es importante destacar justo eso, que China invirtió sabiendo que a largo plazo le iba a ostentar un poder que la iba a posicionar fuertemente en el mapa. ¿Podemos hacer una acotación aquí? Dale. Okay, entonces, Chito, dale. entonces, podemos decir entonces que la estrategia de Occidente fue tratar a China como una especie de cacicazgo occidental, como lo trató de hacer con Japón y Corea, y que subestimó la capacidad organizativa del Estado chino. Concuerdo. ¿Tú, Poli? Sí, estoy de acuerdo. Mira, ¿En base a qué subestimó con esto? Intervencionismos. ¿Cómo? ¿En base a qué subestimó al Estado chino Occidente? Los gringos creen que el mundo es una dona. Andas de un discriminativo el día de hoy, tú. Tu teoría de un universo en forma de rosquilla es interesante. Creo que te la voy a robar. Se trabó. Ya vi, ya se trabó del coraje. Pero no, se traba en... Ya habíamos tenido esta conversación, de tu internet, bueno, por favor. Volvemos al punto. Te estás trabando. Te estás trabando. Bueno, déjame. Maldita sea, espérame. Ahí me ven, me ven, me escuchan, me sienten. Sí. Te veo y te escucho, así déjalo. ¿Qué? Te voy a robar tu teoría del universo en forma de rosquilla. Señor. Ok, me parece perfecto. Bueno, déjame, fue un ejemplo demasiado burdo. A lo que me refiero es que Estados Unidos piensa que el mundo es Texas. Vamos a acotarlo así. Es decir, interviene países con la idea de democratizar algo y occidentalizarlo, sin tener en cuenta precisamente, incluso hablando ya en términos más estrictos y poniéndome más academicista, intenta meter y vender la idea del sueño americano en una sociedad altamente identificada con su cultura. Y ahí precisamente es situación la cual no le funcionó esta idea como de occidentalizar China y occidentalizar Oriente.
Obviamente, ellos piensan que se están metiendo con un dragoncito, cuando en realidad pues, China ya trae bastante bagaje de guerras y conflictos internos y externos con muchísimas otras naciones, muchísimas más viejas que los Estados Unidos. Entonces es como querer venderle arroz a los chinos, o sea, pues no, no va por ahí. Entonces, perdón, estoy lleno de Estás a prejuicios. una Lo que siento. llame a Conapred. Estás a una de que me censuren el video en YouTube, ¿eh? No creo. Pero bueno, volviendo al punto, no me interrumpan. Por eso no le funciona, porque Estados Unidos intenta vender una idea o más bien implantar una idea que obviamente no iba a funcionar, porque no contó, o pensó más bien que iba a ser sencillo hacer a un lado una historia de milenios. E insisto, una identificación con una cultura sumamente profunda. ¿Estás de acuerdo, Choco? Perdón, a medias nada más. Porque de entrada Estados Unidos no siempre usa como dominio el sueño americano, ¿no? Las dictaduras tropicales, las dictaduras latinoamericanas que fueron satelitales de Estados Unidos, Chile entre ellas, no incluían un sueño americano, ¿no? Las repúblicas bananeras no incluían un sueño americano. Sí creo que subestimaron a China en parte por su identificación cultural, pero también en parte por el tamaño de China. O sea, cuando empezaron a botarle fábricas pensando que iba a ser como cualquier otro país que recibe el dinero, recibe las fábricas y no avanza. Y de repente China hizo lo que ya hemos platicado y empezó a invertir en universidades, empezó a invertir en estudios, empezó a mandar gente afuera y es gente afuera que no aplicó el fenómeno de los Chicago Boys, que sí pasó en prácticamente todos los lugares de Latinoamérica, incluso en algunos lugares de la Europa que se consideraba del este, ¿no? En China no ocurrió el fenómeno de los Chicago Boys, ahí aprendieron y regresaron y dijeron, no, que fíjate que estos monos son así, así y así. Y tuvieron herramientas o más herramientas para desarrollar su tecnología, sus acuerdos y un plan de desarrollo de muy largo plazo. En eso estoy de acuerdo con tus tíos Jalife y Estulín, en que la naturaleza milenaria de China les da una especie de noción distinta de lo que es el tiempo y lo que son los tiempos difíciles. Y los aprovechan, ¿no? Y creo que es en donde estamos ahorita. Ahora, ¿qué tanto eso se va a convertir en una hegemonía global o qué tan fácil va a ser? Creo que ahí es donde todavía estamos por ver qué es lo que va a pasar. También el hacer otra acotación ahorita, ¿no? Que también durante este proceso del que estamos hablando, porque no es un proceso fácil, son 30, 40 años. Durante ese proceso ha habido ciertos pragmatismos de parte del Estado chino, ¿no? Claro. Y de los funcionarios chinos en cierta medida como que van lanzando sablazos de acuerdo a cómo ven el estado general del escenario internacional. Y por las fuentes que nos diste, creo que es bastante aleccionador también acotar esto de que la China comunista siempre tiene o tiende a ser muy pragmático en su actuar, de acuerdo a cómo están las aguas. Vimos, por ejemplo, que después del Tiananmen, en 1989, que todo el mundo volteó a verlos porque los derechos humanos, etcétera, etcétera, hubo una especie como de ablandecimiento de toda esta parafernalia autoritaria y se hizo como que China se metía de lleno a la institucionalidad neoliberal del mundo occidental, porque firmaron acuerdos, se metieron a ciertas instituciones, se entra a la Organización Mundial del Comercio, etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Pero vemos que conforme ha pasado el tiempo y más ahorita se está profundizando desde la crisis de 2008 y luego más con la llegada de Xi Jinping, esta tendencia autoritaria, ¿no? Y de autarquía también.
Autarquía no, autoritaria sí. Autarquía yo creo que lo intentaron con Mao. Estar cerrados y ser autosuficientes. Cuando entra Xiaoping, se rompe eso. Algunos movimientos que están haciendo en torno al comercio internacional y todo eso, no son realmente autarquía, pero sí tienen ese dejo, ¿no? Como de... Pero bueno, yo me permito decirlo porque sí hay como un intento como de acotar las cosas a su conveniencia, ¿no? No quiere decir claro. que no todas las potencias lo hagan, pero sí hay como esa parte como de que yo, desde mi humilde opinión, creo que viene desde esas ganas de generar una autarquía. Que no pueden hacerlo, pero en lo de la autarquía no estoy de acuerdo porque no puede ser autárquico e imperial al mismo tiempo. Ahí hay una contradicción insalvable. Y la otra, China tiene, hasta donde tengo entendido, un serio problema de materias que tampoco le permite ser de materias primas y de ciertas cosas como el carbón y principalmente el petróleo, que no le permiten ser autosuficiente en ese sentido. El pragmatismo estamos completamente de acuerdo. A partir de Deng Xiaoping, China toma un camino muy pragmático, pero yo creo que ya con una idea muy clara de cuando menos convertirse en la potencia regional dominante. Si no, a lo mejor ser la potencia hegemónica global, sí ser la potencia hegemónica de la región. Sí. Poli. Sí, estoy de acuerdo. Perdón. Estoy totalmente de acuerdo. Y justo eso se da a partir, como bien lo menciona David, en el momento en el que comienza como a abrirse al mercado, cosa que incluso también es contradictoria entendiendo a China bajo un sistema socialista, ¿no? Que está incluso con constitución y demás, ¿no? La organización administrativa del Estado y toda esta parafernalia leguleya que a final de cuentas en el sentido práctico termina yéndose por otro lado. Entonces estamos hablando no solamente de un socialismo, que era algo que ya habíamos platicado incluso, de un socialismo exitoso, sino de la manera tan inteligente que tienen de sacar lo mejor y tomar lo mejor de las políticas neoliberales, hacerlas suyas, adaptarlas y dar génesis a una economía mixta bastante exitosa que tiene por curiosidad bastante destacable un autoritarismo y un autoritarismo bastante arraigado, bastante profundo, con tendencias totalitarias, ¿no? Más bien es un totalitarismo exitoso. No sé qué acabo de decir, pero sonó bien. Creo que sonó bonito. Sí, no, deja de que ellos. Sonó profundo. Me hizo. No me termina de hacer clic en la cabeza esta situación de decir un totalitarismo exitoso, porque la historia nos ha enseñado que los totalitarismos pues, no son exitosos. Tienes una maravillosa contradicción, amigo. Como lo fue Estados Unidos sí, en su momento. Es que, justo ahí está precisamente lo curioso y la potencialidad que tiene a China donde lo tiene, porque ha sabido jugar con esas contradicciones, ha sabido potenciarlas y sobre todo ha sabido hacer que jueguen en su favor siempre. Ahora, déjame te ayudo tantito. Perdón. Ajá, sí. Déjame te ayudo tantito con el asunto del totalitarismo. Porque creo que Abraham y yo estuvimos mal cuando la definimos todavía como totalitaria. Yo creo que en este momento es un sistema autoritario con espíritu de totalitarismo. Porque ahorita la forma en que se están funcionando, o sea, si bien ahí está, porque eso fue durante Mao, y durante a partir la China de la imperial, durante la China imperial. Bueno, es que, ok. Y a partir de los 70s se va más o menos atenuando. Sigue siendo autoritario y en cualquier momento pueden dar el giro, porque las herramientas de control ahí están, ¿no? La policía secreta está, las cárceles especiales están, los centros de adaptación, los centros de adaptación social y cultural que ahorita están aplicándose a los musulmanes. El crédito social. Entonces, en esencia, y a los cristianos también. Entonces, en esencia, ahí está atenuado y ahorita están como en nivel autoritario. Entonces, es un autoritarismo
exitoso. Ujú. Tal vez te haga Funcional, sentir menos mal. funcional. Sí, funcional. Gracias, sí. Sí, un autoritarismo hegemónico, pues. Sí, tirándole justo a esta situación en la que se tiene cierta participación de la sociedad en ciertos procesos, en ciertos procedimientos del Estado, pero no se prima el espacio para la discusión de las ideas, ¿no? Y precisamente esta cuestión es la que te digo que saben potencializar, porque actualmente, a pesar de que nosotros como científicos sociales entendamos que la estructura del Estado chino está como para incluso hablar de un totalitarismo del estilo stalinista, nadie podría decirte con certeza o atreverse a decirte totalmente que China está ejerciendo una coerción constante en su población. Aunque No, sepamos que no. sí, aunque intuyamos que sí, no hay quien te vaya a decir que China no da libertades. Creo que la respuesta de todo lo que tú estás diciendo es porque China nunca ha sido una democracia. Jamás. Pues claro que no, pues no, por supuesto que no. De hecho, ni siquiera es un régimen híbrido, No, ¿no? es O una, sea, es un no, régimen nunca ha sido una democracia. completamente autoritario. Pues no, jamás. Y ni le interesa. Por eso te digo, Ni a su China ha población le sabido interesa, tomarlo por lo mejor. visto. No, ha sabido tomar lo mejor de Occidente y lo ha adoptado. Y lo ha potencializado y ha logrado hacer de Choco todas medio, estas... 30 segundos porque ya se va a acabar. Bueno, ya está bien, vas, Choco. No, pues mejor córtalo y hacemos otro o ya no vamos a hacer nada. Tenemos 5 minutos para hablar de las herramientas de Occidente para confrontar los intentos de China de reconfigurar el concierto internacional. Ok, esa parte desde el principio no estaba muy como de acuerdo, pero ok. Aquí creo que hay un problema y es que al decir ni a la población le interesa, estamos pasando por alto el peso específico que siempre tienen las clases medias y su rol revolucionario cuando no tienen libertades apropiadas. No estoy diciendo que las clases medias vayan a derribar el sistema, pero lo van a cambiar en algún momento porque hay muchísimo. Si bien es un poder acotado por el Estado, hay grupos que están obteniendo mucho poder y en algún momento van a intentar reconfigurar la relación que tienen. Porque siempre ha pasado y en ese sentido no veo por qué China sea diferente a como fueron otros sistemas. Entonces, algún conflicto interno habrá en algún momento que yo supongo que será de aquí a unos 30 años. En cualquier momento de aquí a unos 30 años tendrás ese conflicto. Así que, Abraham, yo creo que sí es pertinente hacer otro Zoom ahorita porque el tema da para más y la neta yo ya estoy encarrilado y quiero seguir hablando de esto. Estás viendo que el niño es chillón y le haces cosquillas. ¡A perro! Pues díganos, maestro influencer, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, o sea, si quieren así hasta ahorita hacer una acotación de lo que vamos diciendo, entonces China es un autoritarismo funcional y exitoso. Y es pragmático de acuerdo a la situación, el contexto internacional. Correcto. Ha sabido aprovechar las herramientas del modelo neoliberal para su conveniencia y a su conveniencia también ha sabido aprovechar los tópicos nacionalistas que quedan de los regímenes autoritarios del pasado para controlar a su población, ¿no? Es que justo para allá es para donde tienes creo 3 minutos. Que debe ir el asunto. El avance en la tecnología ha permitido que China, por ejemplo, haya salido, aunque haya todavía casos por ahí, pero demostró una eficiencia increíble en el manejo de la pandemia, por ejemplo. Tú veías... Además de que ellos la generaron. Además de que ellos la generaron, por supuesto, sí. Pero no puedes negar que actuó así. O sea, presentaron una organización tal entre sociedad y Estado que aquí sí voy a contradecir un poquito a David y voy a aventar su perspectiva, yo creo que hasta unos 50 años más. ¿Por qué? Porque la forma en la que se amalgamó el esfuerzo social con el esfuerzo estatal para controlar la pandemia no te deja lugar a dudas de que están plenamente satisfechos con la manera en la que son gobernados. A pesar de que en Hong Kong haya broncas, a pesar de que tenga conflictos con China, Taipei o Taiwán, para que no haya broncas con la CONAPRED,
¿no? A pesar de todos estos pequeños como conflictos que llega a tener, China sigue siendo fuerte interiormente precisamente por eso. Y el mejor ejemplo que tenemos es el manejo de la pandemia. A los que te gusta, 5 o 6 meses, ya estábamos hablando de que los cuates tenían por las calles tanques rociando todos los edificios, desinfectándolos. Había los hospitales, pues ya empezaban a ir a la baja, se empezaron a preocupar por la cuestión de la vacuna, en fin. Fueron los que siempre fueron marcando la vanguardia en cuanto al manejo de la pandemia, a pesar de que digan que no. Continuamos en la parte 2. Que muchos. Va. Ya estás. Continuamos con la segunda parte de este Zoom polaco relacionado con el posible emergimiento de China como una potencia global y un hegemón en el escenario internacional. Estábamos tratando de explicar hasta cierto punto cómo es que la población en China ve a su gobierno, el asunto de la pandemia, cómo hasta cierto punto ejemplifica un poco la funcionalidad y la funcionalidad del régimen, ¿no? Para asumir el control del país, el control de ciertas, cuando las cosas se ponen mal, pues hay una visión del ciudadano común de ver al régimen de una manera a lo mejor sí autoritaria, pero que es funcional hasta cierto punto, ¿no? Claro, y es que además aquí, mira, hay varios como puntos a destacar. Efectivamente, no solamente la efectividad del Estado al tratar la pandemia, porque incluso hasta hubo un videíto por ahí cuando la pandemia apenas estaba llegando a América Latina, cuando todos celebrábamos que era una pandemia bastante selectiva porque solamente estaba en el primer mundo. Había un videíto donde China celebraba la salida del último paciente infectado por COVID. Y era significativo porque básicamente de manera implícita estaban declarando ya una especie de victoria sobre el virus. Y en cierto sentido, estadísticamente podríamos hablar de que era natural que ellos salieran primero de la pandemia porque pues de ahí viene, ¿no? Para que no me regañe la CONAPRED, ¿no? Entonces, sí, no solamente es la efectividad del Estado, sino, insisto, la manera en la que la sociedad actuó en línea junto con su administración es de destacar de una forma bastante interesante. Esto, insisto, avienta muchísimo más allá de los 30 años que nos maneja David. Yo sí le aviento medio siglo más de una hegemonía, e incluso eso ya es un viso de que China es una hegemonía global, aunque no quieran aceptarlo. A ver, es que hegemonía... No, lo que pasa es que tenemos que definir qué es hegemonía entonces. Hegemonía es la capacidad de ejercer poder en cualquier parte. Ah, caray, ¿y no la tiene? No, perdóname, pero no. ¿Seguro? Seguro. La capacidad... No. Poder tácito no, pero la sí capacidad, lo ejerce. Espérame. La capacidad de ejercer poder militar de China todavía ahorita está contenida a su, o sea, rápida y eficiente, está contenida a su hemisferio. El único país ahorita que puede ejercer acción militar global es Estados Unidos, todavía. Y Rusia. Nos gusta, pues con los submarinos, pero acción global efectiva, ahorita nada más Estados Unidos, porque son los únicos que le invirtieron como idiotas. Y la última vez que chequé esos números, estaba China a creo que 30 años de alcanzar a Estados Unidos, en términos de esa capacidad de movilización. Está muy dependiente de Rusia en eso. Y Rusia tiene los submarinos, tiene jets especiales y eso, pero por ejemplo no tiene, o sea, al tipo de movilización que yo me refiero, se necesitan los portaaviones y los barcos gigantescos de tropas y los aviones que te permiten restablecerse en el aire en cualquier lugar, y eso ahorita no lo tienen. Entonces ya por ahí no es hegemonía. Luego, la influencia económica directa tampoco la puede ejercer. Lo está generando con la ruta de la seda. Pero la ruta de la seda no es perfecta. Hay bastantes críticas al interior de los países receptores, principalmente en África, de que los costos de la cooperación con China son muy altos. Si no hay nadie más que tome el lugar de China, China va a seguir creciendo, ¿no?
pero todavía no es hegemónica. Su rol en América Latina está aumentando, pero todavía no es definitorio, ni en México, ni en Argentina, ni en Uruguay. Está creciendo, o sea, están haciendo lo que tienen que hacer para lograr ese rol. Pero el ejercer influencia o poder directo inmediato en cualquier lugar del mundo todavía no lo tiene. Y ahí es donde yo defino la cuestión de la hegemonía. ¿Qué es una superpotencia? Sí, ahorita nada más tenemos dos, ¿no? Y con Rusia como superpotencia enana. Pero ahorita solo hay dos y eso no lo discuto. Pero el rol de hegemón que Estados Unidos sí tuvo durante 20 años, China todavía no lo tiene. Ahí yo pondría, si quieres discutimos la hegemonía, y si no quieres discutir la hegemonía, vamos a los factores que pueden limitar el que se desarrolle esa hegemonía como tal. Ustedes deciden cómo nos movemos. Me gusta más por ahí, pero no sé, el señor Dross. Dictador que tenemos. Sí, exactamente. Ustedes se van por la libre, cabrones. Eres como una especie de Tito combinado con Castro o algo así. Mientras no me digas Capotito, todo está bien, ¿eh? Ay, Dios, creo que vamos a tener que grabar esto de nuevo. No, pues yo sí, a mí sí me gustaría que nos ayudaras a desmembrar más qué significa la hegemonía y por qué podríamos decir que Estados Unidos todavía la tiene. ¿Yo? Pues no, la virgen que tienes atrás. No, a ver, hegemonía como tal solo tiene la militar por la cuestión de la movilización. Pero el que Estados Unidos ya no sea un país, ya no sea el hegemón global como tal, no quiere decir que China lo sea. De hecho, todavía tiene más poder e influencia Estados Unidos en Asia por sus aliados históricos de lo que tiene China, por ejemplo, en América Latina. O sea, no estoy defendiendo una hegemonía que ya no está. No es que Estados Unidos sea un hegemón como lo fue de los 80s al 2000. Es que tiene todavía algunas de esas cualidades fundamentalmente en lo militar. Las bases que tiene por todo el mundo, lo que ha invertido en su sistema naval y en el de las fuerzas aéreas, nadie más lo tiene. ¿Tienes ejércitos más eficientes? Sí, el de Israel es el mejor ejemplo. Es pequeño, pero no hay ejército más letal. Pero el más fuerte como tal, digamos en peso, es el estadounidense. Ni Rusia se compara en ese sentido. Eso también tiene sus contras. Meterle tanto dinero a lo militar evita que le metas dinero a otras cosas importantes. Una de las ventajas que podemos decir que tiene China es que, aunque sí gasta mucho en Fuerzas Armadas, no gasta tanto y sigue gastando en educación. También en algún momento, si China crece lo suficiente, tendrá que enfrentarse a lo que le pasó a Estados Unidos y le pasa eventualmente a cualquier estado. ¿En qué invierto? ¿En el poder militar o en el desarrollo de tecnologías o en el desarrollo de conocimientos? Soy muy malo en economía, pero recuerdo que los fondos siempre son finitos, ¿no? No puedes meterle a todo el tiempo. En algún momento el mismo tamaño se vuelve perjudicial. Entonces, en ese sentido, no sé si quede claro el por qué no creo que China tenga un rol hegemónico todavía. Es que, perdón que te interrumpa, David. Justo yo lo veo desde esa perspectiva en la que posiblemente, ok, entiendo la parte que dices, que mencionas justo de un rol hegemónico con base en la influencia directa que pueda tener. Sin embargo, yo me refiero más a la eficiencia del Estado como tal. Ok. China ha demostrado precisamente una discrecionalidad en el gasto tan canija, es decir, una manera de repartir el presupuesto en sus recursos, pues digamos, más importantes, de tal forma que ha hecho que su administración pública sí funcione como tiene que funcionar, es decir, de manera eficiente, eficaz y de calidad, ¿no? Por eso insisto
que a final de cuentas su población está contenta con la forma en cómo los gobiernan. Y esto obviamente en el exterior no te da confianza. Sí, Estados Unidos se está metiendo mucho y sigue invirtiendo en lo militar porque es la forma en la que ellos entienden la hegemonía, a través de la fuerza. Que entienda la hegemonía. Si híjole, otra vez te voy a debatir. Ahorita vemos. Tranquilo, no te preocupes. Sin embargo, China ha sabido invertir, insisto, en otras cosas, insisto, sí, en la eficiencia del Estado, pero más en tecnología. A lo mejor no tengo carbón, pero tengo litio. Entonces, ha sabido diversificarse de tal forma que sí podemos hablar de una influencia, a lo mejor no directa, pero sí ya empieza a pisar fuerte en el mundo. Okay, esa parte no te la discuto, estoy de acuerdo contigo en todo lo que dijiste, y de hecho voy a replantearme hiciste que me replanteara una parte, porque si bien sí creo que va a haber un conflicto interno por las clases medias, no es el momento, me has hecho repensarlo, no es el momento, porque realmente hay mucho crecimiento y mucha gente está saliendo de la pobreza, y eso genera estabilidad. Entonces ahí ese punto te lo doy. Me hiciste, es como la tercera vez que hablo contigo y me obligas a replantear mis cosas y te odio. En lo que no estoy de acuerdo contigo es en el uso de la palabra hegemón para lo que estás describiendo. Okay. Creo que no califica como tal. O sea, para mí la hegemonía tiene que ver con la capacidad de ejercer influencia. Que ahí va, pero no está. Y ya se me olvidó qué otra cosa iba a decir. Ahora, a mí creo que este es un buen momento para pasar a cuáles serían no necesariamente las cuestiones occidentales, sino los factores que pueden limitar esa construcción de un hegemón. Uh-huh. No sé tú qué opinas, porque aquí y si me dan chance me gustaría empezar porque las tengo más o menos listadas. Ok, date. La primera sería, y me lo van a discutir, pero quiero que quede claro que... no es cierto, ya me acordé, espérame. El punto es que Estados Unidos solo entiende la fuerza para ejercer su influencia. Estados Unidos le copió bastante bien a Inglaterra el uso de los mercados. Fuerza y mercado, acuérdense que es la famosa de la zanahoria y el garrote, ¿no? Son las dos, no es nada más como el uso de la fuerza. No sé si quieras que discutamos eso o nos vamos a la cuestión de los factores. Vamos directo a los factores. Ok. Hay cuestiones que creo que dificultan una hegemonía china. No que no sea posible, la dificultan. La primera que pondría es una cultura expansiva y atractiva. China es una cultura milenaria, sí, pero nadie se está vistiendo como los chinos. Solo quien está aprendiendo a hablar chino es únicamente por cuestiones de negocios. Japón y Corea tienen culturas mucho más atractivas. Japón con el manga y el anime, y Corea con los doramas y el K-pop, y son en sí mucho más atractivas. Esa parte siempre ha sido importante. Con cualquier nación hegemónica, la cultura es un factor fundamental porque te hace querer ser como ellos. La magia del sueño de Estados Unidos fue el sueño americano. Roma fue la elegancia, la particularidad, la magia de ser romano. Los ingleses, o sea, toda nación que tiene un rol dominante tiene una cultura atractiva. Eso le falta a China. En algún momento están haciendo cosas, no sé si alguien ha visto las películas nuevas que están haciendo, que están muy hollywoodenses en las de artes marciales. Sí. Yo creo que ese es un intento de hacerla atractiva, pero no les está funcionando todavía. Entonces, ese sería el primer factor. Bueno, el otro factor, o sea, sí, pero no, nadie se está volviendo loco con esas películas como se vuelven loco con ya no digamos Estados Unidos, con las producciones coreanas y las japonesas. Segundo factor que considero importante. Como lo dije en el chat, Asia no es la CONCACAF, ¿no? O sea, China tiene en su área directa de influencia. O sea, donde Estados Unidos tuvo puro llanero para competir y los dominó a todos, China en su área directa de influencia tiene a dos potencias lógicas. A una que en su momento le dio la vuelta, porque los japoneses solo necesitan decidir que les valen madres los acuerdos post Segunda Guerra Mundial y empezar para que se haga un desmadre en Asia.
Y yo creo que en algún momento lo van a hacer. Los japoneses y los coreanos no les gusta ser dominados, ya fueron. Y por los chinos ambos. Por los chinos. No, tienes a Vietnam, que en algún momento también se puede alebrestar. Tienes Corea del Norte, que se puede del carril. Tienes a Singapur, tienes a Australia, que aunque es fundamentalmente occidental, está en el área de influencia y pues tampoco les va a gustar que lleguen los chinos a decirles qué hacer. Tienes a la India, que si bien no tiene la fuerza para dominar a China, sí tiene la fuerza para echarse en quien vive. Y además a los hindúes les gusta, o sea, no son ajenos peleando. Y luego, para acabar la fregada, tienes a Rusia, porque hay un área de influencia compartida. Y sí, los y en algún momento Rusia... son adictos a las escaramuzas. Y en algún momento Rusia va a querer... Pakistán. Y Rusia en algún momento va a querer... ya se va a cansar de ser el pitbull de China. Sí, nada más que va a vender más caro su amor. Está en la naturaleza rusa. Entonces, nada más ahí ya van dos factores. La otra, el económico, ya lo hablamos un poco. O sea, si bien ahorita son terriblemente eficientes, todo imperio deja de serlo, ¿no? La historia nos lo demuestra. En algún momento creces tanto que tienes que decidir a qué le voy a dedicar el dinero. Ahorita están gastando mucho en la ruta de la seda, pero aunque no los encontré cuando estábamos haciendo este capítulo, sí he leído artículos y hablan también de un agotamiento interno donde no están seguros de qué tanto va a redituar la ruta de la seda. Agrégale a eso y que tienen problemas de infraestructura interna que nosotros no vemos porque no te dejan ver. Agrégale a eso el asunto de que algunos de los países receptores de la bonanza china sienten que les están cobrando muy caro. Y finalmente, yo creo que China es fundamentalmente aislacionista. Y en algún momento también te enfrentarás a esa decisión de si queremos abrirnos al mundo con todo lo que implica abrirse al mundo, porque todo imperio que se abre al mundo es modificado en su interior. O sea, le pasó a Roma, le pasó a Inglaterra, le pasó a los Estados Unidos, le pasó al Imperio Otomano. O sea, no hay influencia externa sin que haya una influencia interna. Y habrá que ver qué tanto están dispuestos los chinos a aceptar esa influencia interna, a tomarla de buen grado. Y bueno, esos serían los factores que yo considero. Okay. Pero entonces la respuesta de Occidente ¿no te parece entonces incipiente ante todas estas cosas? La respuesta de Occidente me parece que es importante y creo que va a haber, pero me parecen más interesantes los elementos internos y cercanos de China que los de Occidente, porque Occidente no va a poder recuperar el mundo. Lo que va a poder hacer es pelear su área de influencia, entiéndase Europa, América. Y digamos Australia para no dejarla ahí perdida. Sí, claro. Esa es como mi opinión, no sé usted, ya abro el debate. Uy, hay un cambio de dictador en este Zoom, señor. A la victoria siempre. Sale Tito, entra Somoza. No, pues salí perdiendo, te manchaste. Perdón. Es que, bueno, Trujillo, sale Tito, hijo, entra Trujillo. Te de ver en vivo, Poli, te de ver en vivo. Es que es de los que más me acuerdo, para no caer en Fidel. Ok, a mí me parece más bien que la respuesta de Occidente es incipiente y aparte es un poco nada más simbólica, tratando de defender los símbolos que son la democracia, el liberalismo económico, el liberalismo institucional. Pero también, dicho lo que acabas de decir, creo que hasta cierto punto no necesita hacer más que tratar de colocar sus piezas oportunamente para limitar y contener los intentos de China de modificar el escenario internacional. ¿No? Poli. Es que no sé. Sí, concuerdo con Abraham, segunda vez en tu corta vida. No, es como la tercera o cuarta ya, ¿eh? Bueno, está bien. Ya. Son gemelos fantásticos ustedes. ¿Y no nos has visto tocar? Bueno, ya. Bueno, ya, pasando. Mientras no me toques a mí, todo está bien, ¿eh? No te preocupes, ya quisieras.
Nada más me pones la de Carles Whisper de Jorge Miguel y te pones medio raro, amigo, ¿eh? Ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas a tocar? Pero bueno, en fin, yo creo que sí, efectivamente la respuesta de Occidente, más que incipiente, ha sido tardía. Vuelvo al punto. Yo creo que Estados Unidos no se esperaba que China creciera de la forma en la que creció. Como bien lo dice David, ellos esperaban tener una mascota que aventase fuego y vendiera arroz a todo el mundo y demás cosas, ¿no? ¿No? Entonces, sin embargo, se les salió del presupuesto, se les salió de lo presupuestado este intento de formar un estado, porque además, si atendemos a la historia china, lo que pasó entre Estados Unidos y esta situación fue precisamente eso, que los Estados Unidos intentaron moldear quisieron jugarle a Yahvé intentando hacer un Adán y una Eva, ¿no? Así tal cual, un estado a su imagen y semejanza que pudiera funcionar como un trampolín para ejercer, pues sí, una influencia mucho más directa. Una influencia mucho más directa en toda esa zona. Una influencia mucho más directa en toda esa zona. Sin embargo, como bien lo mencionamos en la parte anterior, en la que Conapred estuvo presente. Conapred no se ha ido. Perdón. Está checando tus palabras una por una. ¿Qué estado tan censor? Maldito totalitarismo electrónico. Zoom también es China, ¿no? Para acabarla, joder. Bueno, en fin. Ya se me olvidó que está. Sí, ya. Para utilizar justo a China como un trampolín para ejercer influencia sobre esta zona. Sin embargo, como ya lo dijimos en la parte anterior, pues le salió el tiro por la culata porque no contaba con esta parte de identificación cultural y de identificación como una sociedad pues muy cerrada, ventajas de las autocracias, que son tan cerradas que pues el mejor ejemplo incluso también es Corea del Norte, ¿no? Estamos hablando de una autarquía tan profunda que ellos entienden, porque en serio pasa, que han ganado todos los mundiales desde que son Corea del Norte, ¿no? Por ponerte un ejemplo demasiado burdo. Entonces, en este sentido, el hecho de encontrarte ese choque con una sociedad tan amalgamada, tan bien definida y sobre todo también identificada, pues le fue contraproducente. Entonces, la respuesta actual de Occidente no es incipiente, es tardía y llega en un mal momento, porque dejó crecer a China de una forma, y posiblemente le voy a dar la razón a David, no estemos hablando de una hegemonía plena, pero sí podemos entender que si logra como subsanar todas estas situaciones que menciona Shoko, sí estaríamos hablando ya de una posible hegemonía, una hegemonía en vías de desarrollo. No, bueno. Pues es que es la Conmebol contra la CONCACAF, ¿o cómo está la cosa? Chale. No, oye, qué bueno que el marcador está así, con eso de que ahorita es Trujillo, no voy a hacer que me mande a algún lado. Por cierto, de eso se trata pero en Argentina. No. Yo ahora que lo pusiste, que lo publicaste, tengo por ahí un librito sobre la dictadura argentina que creo que te puede interesar. Luego hacemos cambalache. Ya estás. Bueno, entonces a manera de perspectiva y de conclusión, China tiene el potencial para convertirse en un hegemón, eso es indudable, pero todavía tiene que atravesar muchos trechos, tanto culturales como institucionales, que todavía le impiden poner el tablero a su favor en muchos ámbitos. Y creo que Estados Unidos y sus aliados occidentales
no tienen que hacer tanto en aras de evitar que China llegue a someter la hegemonía estadounidense. Solamente tienen que dar los pasos adecuados en el momento adecuado, pero eso sí, ya no estar perdiendo el tiempo ni dejar de lado las alianzas estratégicas que se vayan generando, sobre todo ahorita con el G7. Al parecer alguien o algo, algún poder les han jalado las orejas tanto a Biden como a la cúpula que está en la Casa Blanca. Hicieron el intento de generar estos acuerdos que todavía parecen incipientes y sin ganas, pero creo que no hay otra alternativa. O sea, no pueden seguir perdiendo el tiempo, aunque no tienen que ser tanto, si tienen que hacerlo ya, ¿no? Concuerdo, no tengo mucho que decir al respecto. Sí, no, si el tío Choquín me permite la palabra. Choco Jinping. No es Cho Kim Jin-ul. Porque el tío Kim de Corea del Norte tiene las Kim Jin-ulias, aquí dale, tiene dale. las Chocomginilias, ¿no? Pero bueno. Sí, concuerdo contigo en algunas cosas. No en todas, y no me quiero alargar mucho porque voy a parecer mañanera del presidente. pero sí tiene la potencialidad, pero aquí se va a poner bien aristotélico, y lo cual me va a llevar a que pongas un 3 en el marcador. Ya mejor corta. Ya anda bien dictador, ¿ya viste? Sí, ya está ordenando dónde censurar ya completamente y todo el pedo. El tío Choquín se está poniendo a todo. Ajá. Pero bueno, la potencialidad de ser no implica ser. Uh-huh. Es decir, sí, tienes razón. China tiene la potencialidad de ser hegemonía. Sin embargo, apunta lo que te voy a decir, Choco, porque no lo es. Esté en vías de serlo también. Depende de muchos factores. De que pueda resolver algunos conflictillos internos por ahí, de que pueden incluso también resolver algunos conflictos externos que tiene por ahí muy bien focalizados, entiéndase Taiwán, entiéndase Hong Kong, y que pueda incluso, insisto, abrirse muchísimo más al mundo de Occidente, pero sobre todo sí empezar a jugarle a la democracia. Yo sé, si me pusiste cara de fuchi, yo sé que a lo mejor no va por ahí, pero así latino. Sí, bueno, además. Pero ¿qué crees? La democracia es el paradigma y va a ser el paradigma de todo el siglo XXI. No me gusta jugarle. Qué fuerte. No me gusta jugarle al futurólogo, pero te puedo ya tenemos otro tema para es un polaco. Te puedo apostar unos tacos de muerte lenta del Giovanni de la facultad, de esos tacos de canasta, a que la democracia va a ser el paradigma del siglo XXI, porque se va a ir transformando. Y China tiene que empezar a abrirse justo a jugarle a ese juego de las democracias plenas, o fluctuar por lo menos en el democratómetro. Que ese es un punto también bien importante que tienen que empezar a trabajar ellos para poder terminar de afianzar su influencia y su esfera de poder. Choco, ¿le contestas o le contesto? No, contéstale, porque yo no estoy seguro qué pienso de ese tema, solo me hizo ruido, tú dale. Bueno, yo creo que China no tiene ahorita la necesidad de jugarle al demócrata porque... Bueno, aclaro que dijo a futuro, no ahorita. Exactamente. Bueno, sí. O sea, eso sí vale la pena hacer la acotación. Gracias por la atención que me pone. Yo lo veo poco probable porque los mecanismos que está generando, y no necesita dar al mundo explicaciones, porque está generando mecanismos tecnológicos para el control y sometimiento de su población, y su población está de acuerdo con eso. La pandemia fue un parteaguas para eso,
en base a muchas otras cosas que ya se venían gestando, como el crédito social, el reconocimiento facial en la calle con las cámaras de videovigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es difícil que en un futuro veamos a China jugándole a la democracia si tiene ya esas cosas a su favor para adentro hacia su población. No sé, a mí se me hace muy difícil y la verdad yo estoy como en un 80-90% seguro que eso no va a pasar. Como en unos 15, 20 años así vamos a estar y a lo mejor se van a profundizar aún más las técnicas autoritarias de su gobierno y de sometimiento. No sé qué tenga que agregar. Es que justo el conflicto que menciona David de las clases que son estudiadas y no se convencen tan fácil, aspiracionistas, exactamente, que no aspiran a ser fifís. Justamente este conflicto que empieza a gestarse, por eso te digo que yo todavía le aventaría un poquito más allá, porque apenas es como la semillita. El Partido Comunista Chino va a empezar, se va a ver forzado a abrirse en algún momento de la historia, no porque sea un cambio, digamos, que se vaya dando a través de la presión social, sino porque se van a ver obligados, la misma dinámica geopolítica los va a empezar a obligar a abrirse un poquito más a sistemas un poquito más híbridos tirándole a la democracia. No te estoy diciendo que va a ser una democracia plena, pero sí vamos a hablar de regímenes híbridos. Es decir, va a empezar a ceder ciertas libertades, a ya no ser tan autoritario, a lo mejor ya jalarle un poquito más hacia acá a la cuestión de bajarle 3,000 rayitas al totalitarismo y a este tipo de situación medio de estar constantemente acallando a su sociedad. Y es que además lo que mencionas, el desarrollo de la tecnología no está peleado con el desarrollo de las democracias. Es que sí es un tema bien interesante porque podríamos empezar a hablar de... Está complejo, porque puede coadyuvar, sí, claro, pero también puede ser un arma de doble filo, pues. Pido mano. Déjame tratar de articular mis ideas con la de Poli primero y ahorita intento articularlas con las tuyas. Yo sí creo que va a haber un conflicto democratizante. No creo que necesariamente vaya a ganar la cuestión de la democratización, aunque como lo está manejando Poli tiene algo de sentido. Un ejercicio de hibridación en donde cedas en ciertas áreas, pero mantengas el control en otras. Porque va de acuerdo con mi hipótesis de que los imperios siempre tienen que abrirse. O sea, un imperio no afecta al exterior sin ser afectado al interior. Entonces, en ese sentido, estoy tentado. Ponle 3-1. Hijo de, no, gracias, ¿no? Sí, el de la honra mínimo. El de la honra. O sea, estaba 2-0 y ahorita se anotó uno, pero te cedió uno. Mira, pues sí, es que sí. Qué consecuente es el señor. Señor, sí tienes, me has mirado a los ojos. Entonces, sí, en esa lógica sí es posible un ambiente en el que no hablemos de un totalitarismo total estilo 1984. Uh-huh. Articulando mis ideas contigo, pero regresando a lo que hablamos, creo que en el Zoom anterior o en el anterior a ese, la tecnología no está indicada siempre en una dirección. Si bien la tecnología te puede permitir un autoritarismo o un totalitarismo más eficiente, también te puede permitir mecanismos, si no democratizantes, sí de disidencia. Y ya lo vimos, ¿no? La primavera árabe, lo vimos con Hong Kong, cuando por cada cosa que hacían los chinos encontraron un modo de fracturarles, de revertirlo, hasta que China dijo, bueno, pues ya aquí el más grande soy yo y te chingas, ¿no? Entonces sí creo que ahí tu entendimiento de la tecnología es mucho más negativo que el mío, lo cual siempre me sorprenden mis amigos. Me hacen sentir a mí positivo, pues hasta me he visto de blanco ahora.
No, o sea, recibiendo la buena vibra del universo. No, es que exacto. Espérate, Abraham, ya estoy empezando a ver su currículum. David, showman, ¿no? Politólogo, dictador y gurú. Pero bueno, déjame terminar la idea. Sí puede haber un fortalecimiento del autoritarismo, pero también puede haber una forma de revertirlo. La tecnología no es absoluta en una dirección nunca. Nunca lo ha sido y no creo que lo llegue a ser. Más con sociedades tan educadas, ¿no? Aquí a lo mejor si nos meten en un totalitarismo digital nos tardamos 40 años en salir de él. Los chinos entienden muy bien lo digital. Y ya para terminar y tratar de redondear las tres ideas, creo que la tecnología te permitiría la hibridación de la que habla Poli, sin que entendamos eso como una democracia moderna y occidental, sino como una especie de híbrido de participaciones, de participaciones acotadas. Es una hipótesis muy futurista y muy extravagante, pero bueno, ¿no? Tenemos un filósofo, un politólogo y a un... Como si le preguntaras, ¿de qué color quieres que sea el látigo con el que te va a someter el Estado? ¿Blanco, gris? No necesariamente, porque además considera esta parte, los imperios, y aquí si quieren lo discutimos ahorita o en otro podcast, o otra cosa de lo que sea esto, los imperios tienden a exportar la dominación. La dominación interna se reduce porque tienes tienes chivos expiatorios. No es que no haya dominación al interior, pero generalmente se relaja. Porque el imperio requiere una cierta estabilidad interna. Y esa estabilidad interna la podrías lograr con espacios acotados de participación. Igual estamos hablando, yo digo 30 años, Poli dice 50, digamos que 35. Ay, más cercano al... Está bien, señor. Bueno, 40. Así soy de democrático, 40. Pero de todas maneras es lo que yo digo. Me aplicó un chinazo, ¿verdad? Empresas, yo lo digo porque yo lo digo. ¿Te acuerdas de los dinosaurios? Sí. El último. Sale pues. Muy bien, pues gracias. tú mandas, Abraham, ¿qué más? No, pues ya creo que ya estamos como que redondeando el asunto. Okay. Les agradezco su participación, ya saben que esto es de común acuerdo, el tema se acuerda y nos ponemos a machetearle y a darle, ¿no? Y pues vamos a planear bien el de la música alcohólica. El Zoom polaco random musical. Me cae que hasta me consigo una peluca de Beethoven para esa. Los vamos a planear y lo subimos, ¿va? Muy bien, jóvenes. Ya estás. Sale pues. Pues muchas gracias por su atención. Si llegaron hasta este punto, muchas gracias por su paciencia de ver a este trío de payasos intentando hablar de geopolítica para... Y estamos sobrios. Estamos sobrios. Espérense a que estemos alcoholizados. Señor Choquim, ¿nos permite terminar la transmisión? Se lo autorizo. Declaro solemnemente finalizado, este es un polaco. Sale, mis queridos amigos aspiracionistas. Sale pues, ya no esperen tanto. Sale pues, vale. Vale, ya no esperen. Bye.